Y estamos ya con el director de la FAM para conocer parte de estos resultados tras este Consejo Nacional Autonómico que se ha desarrollado la jornada de ayer. Qué gusto saludarlo, Rodrigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Luciana. Es un placer estar en el Mañanero. Otro de los temas que se ha abordado, claro, el tema autonomía, al margen de, se ha mencionado la ausencia del presidente, la ausencia del gobernador de Santa Cruz, pero han estado los representantes de gran parte de estas instituciones o instancias que forman parte de este Consejo Autonómico. ¿Cuáles son parte de las resoluciones? ¿Qué pasa con la 1407, por ejemplo? Bueno, se han establecido 4 elementos fundamentales en la resolución. El primero tiene que ver con la reinstalación del Consejo Nacional de Autonomías. Se define al Consejo Nacional de Autonomías como la instancia permanente de consulta, de deliberación, de coordinación. Entonces, hay un relanzamiento en realidad del Consejo Nacional, que ha sido una instancia que ha estado relegada en los últimos años, ha sido desmantelada en realidad en el año 2019-2020, y saludamos que haya esta reinstalación que será permanente. El segundo elemento ha sido el tema de salud. En cuanto a salud, se han tomado algunas determinaciones, por ejemplo, el reconocimiento de la rectoría del sistema de salud, un único sistema, porque en tiempos de pandemia es necesario tener solamente una rectoría. Se ha decidido ampliar los esquemas de vacunación, principalmente a los niños de 5 a 11 años. Se ha decidido tomar medidas por parte de las entidades territoriales para que se soliciten los esquemas completos allá donde vaya a haber, concentraciones de personas. Es necesario que las entidades territoriales pidan o tomen medidas para que la población tenga esquemas completos, vale decir al menos 2 vacunas, y finalmente se va a hacer una evaluación de la salud una vez que culmine la pandemia, una nueva evaluación para proyectar una cumbre de salud. Finalmente, 2 elementos que ha incluido la resolución tienen que ver con el lanzamiento de un trabajo conjunto entre las entidades territoriales y el gobierno nacional para la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. Y finalmente, lo que usted me preguntaba, Luciana, se ha definido en el Consejo Nacional de Autonomías que no hay una vulneración de las autonomías a partir de la ley 1407 y que inicia el proceso de construcción de los planes de mediano plazo ya en las propias entidades territoriales autónomas. Correcto, y es que parte de las dudas que surgían a raíz de la 1407 tenían que ver con el presupuesto. ¿Estas dudas entonces han quedado prácticamente zanjadas, Rodrigo? Sí, han quedado totalmente zanjadas. Ayer han participado 25 de los 26 miembros que tiene el Consejo Nacional de Autonomías. Ha habido la ausencia solamente de un gobernador, el gobernador de Santa Cruz, pero el resto de las entidades ha tenido y hay que destacarlo, un mosaico de pluralidad. Pluralidad en el sentido de que habían autonomías municipales, indígenas, la autonomía regional del Chaco. Entre las gobernaciones habían gobernaciones de diferentes partidos políticos. Entonces ha habido una pluralidad de criterios, de una pluralidad política, y entre todos se ha llegado además a un consenso. Le decía que de los 25 participantes, los 25 han coincidido en esta resolución que le comentaba. Claro, parte de estas consultas, y me permito enfocarme, por favor, Rodrigo, al tema económico, tema presupuestario, y hacer hincapié en aquello, porque continuaban algunas observaciones, sobre todo por parte de la oposición, el presupuesto que iban a recibir las regiones. Todas las regiones y estos sectores autonómicos están de acuerdo con lo que se irá presupuestando en el país. Según el senador Rodrigo Paz, por ejemplo, cada departamento dejaba de ejecutar 3.000 millones de bolivianos. Y esto, claro, perjudicaría el desarrollo autonómico, nuevamente valga la redundancia, de cada región.
Sí, es evidente que hay actores que tienen elementos políticos que llevan a este debate, a esta discusión. Pero los que realmente saben, los que realmente sienten, los que ejecutan el presupuesto, los que realmente saben si es vulnerada su autonomía, son las gobernaciones, son los municipios, las autonomías indígenas, y ha habido una confluencia total en el sentido de que no hay una vulneración. El presupuesto que se asigna a las entidades territoriales autónomas está definido por ley, por otras leyes, la coparticipación, el IDH, y esos marcos normativos no han variado. Eh, vale decir que incluso hay un incremento en la coparticipación tributaria con respecto al año 2020, donde sí hay un tremendo bajón, pero se debe a otras circunstancias, principalmente de la economía, de la pandemia, de una mala gestión, de una paralización de la inversión pública. Pero el plan lo que hace más bien es proponer sostener la economía en un nivel de crecimiento del 5%, y esto es fundamental para nosotros, para las entidades autónomas, porque si eso es así en los próximos 5 años, los presupuestos que recibimos van a estar asegurados. Necesitamos un marco de estabilidad económica en el país para que esos presupuestos estén asegurados y no tengan bajones. Entonces no hay un recorte presupuestario como tal, y bueno, las consideraciones que pueda hacer algún senador nos parecen que son de orden más político, y es además una fuerza política que en el país creo que tiene solamente un alcalde, y creo que ni ese alcalde está de acuerdo con esas consideraciones. Bien, Rodrigo, yo le agradezco mucho por este contacto con nosotros, parte de los resultados de este Consejo Nacional de Autonomía que se desarrolló ayer con la ausencia del presidente, pero también la ausencia del gobernador de Santa Cruz. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Luciana, un placer estar en el Mañanero. Que tenga una excelente jornada. Bienvenido siempre, Rodrigo Puerta, director de la FAM, conversando con nosotros. Son las 6 de la mañana con 29.